Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de estética de la poesía. Hoy voy a tocar a un grande de la literatura argentina, el gran Julio Florencio Cortázar, que nació el 26 de agosto de 1914. Cortázar representa dentro del concepto de la literatura latinoamericana uno de los grandes de lo que fue el siglo XX y también en proyección al futuro. Si bien muy criticado en su momento, la figura de Cortázar es inmensa dentro de lo que es la figura de los grandes escritores latinoamericanos y universales. Julio Cortázar nació no en la Argentina, si bien su padre Julio Cortázar también era diplomático y estaba en Bruselas cuando estalla la Primera Guerra. Él regresa a Buenos Aires a la edad de 4 años sin saber hablar castellano, claro. Y en ese aprendizaje quedó lo que él decía, quedó esa R afrancesada que tanto incluía cuando él hablaba, esa R afrancesada de ese Julio Cortázar. Van a vivir a Banfield, el sector del Gran Buenos Aires, y Cortázar en el colegio normal Mariano Acosta cursa lo que fue la educación primaria, secundaria, y después de eso se convierte en lo que un preceptor. Preceptor es una especie de profesor normalista en los niveles más bajos de la categoría, donde él hace clases a los niños, en algunos sectores de las afueras del Gran Buenos Aires, donde Cortázar vivía y fue enseñando historia. Fue profesor de historia Cortázar. Fue solamente un año a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, y sería su paso. Cortázar no regresó a la universidad como alumno como tal y se dedicó más que nada a las clases. Se caracterizaba siempre por estar respondiendo con el tiempo las cartas a sus alumnos y exalumnos a máquina, le escribía y eso caracterizaba a lo que fue este hombre, que era un hombre muy alto, casi 2 metros, un hombre que padecía una enfermedad que siempre se vio muy joven. De hecho hay una anécdota de García Márquez que cuando va a verlo a su casa aparece y le dice: joven, necesito hablar con su padre. Entonces Cortázar se ríe y dice: fue como si se quebrara un espejo al reírse, se arrugó entero. Ah, eres tú, vos eres Julio Cortázar. Es una anécdota. Él se veía muy joven, padecía una especie de gigantismo, unas piernas muy largas como un gran saltamontes de la literatura. Cortázar publica uno de sus primeros cuentos en la revista Anales de Buenos Aires, que por esas casualidades de la vida editaba el gran Jorge Luis Borges. Llevó un cuento, Borges lo recibió, a la semana le dice: me fascinó, va a ser publicado. Ese cuento aparece en su primer libro, Bestiario, del año 51, y se llamaba Casa Tomada, que fue un cuento que gustó mucho. Está en antologías de literatura de terror, está en distintos tipos de literatura y literatura política, porque también se consideró que Casa Tomada era, recordemos que en el año 46 el coronel Juan Domingo Perón da una sonada golpista y el pueblo pide que él sea liberado, y después se termina siendo elegido presidente de la Argentina. Pero recordemos que en el año 56 hay un golpe de Estado y Cortázar se convierte en un antiperonista. Y él declara que Casa Tomada era la Argentina que había sido tomada por el peronismo, por el populismo, como lo llamaba él, ese populismo de raíz fascista que él hablaba. En esta Casa Tomada es un cuento donde 2 hermanos cuarentones se han quedado en una casa, ya ella sin casarse, ella rechazó a 2 pretendientes, a él se le murió su novia, y todos los días se preocupan de hacer el aseo, de mantener todo limpio, mantener las compras, pero hasta un día X, entidades o presencias o personas o ocupas se han tomado la casa, y ellos deben ir abandonando la casa y se van alejando, pero nunca en la descripción cortasiana, nunca se describe quiénes son, nunca se sabe si son espíritus, si son vagabundos, si son militares, nunca se sabe, queda eso a una libre interpretación. Voy a leer una parte donde
donde más o menos quiero graficar el concepto de lo que estaba hablando. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperina de algunos años, con frecuencia. Pero esto no solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de la cómoda y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó, tanto que nos levantábamos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, y nos daban la 11 y estaba todo listo, quedábamos con brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponernos a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio y de Irene y las fuentes de la comida y el fiambre. Vemos cómo la vida coloquial, la vida normal, empieza a alterarse por esta presencia, por estos ocupas que no sabemos quiénes son, si son agentes de seguridad, si son entidades, si son espíritus, hasta que un día ellos deciden tomar una decisión. Esto es simplificado, es para estimularlos a ustedes a leer este cuento del libro de cuentos Bestiario, el primer libro de Cortázar del año 51. Dice más o menos así: como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos a la calle. Antes de alejarlo, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré las llaves a la alcantarilla. No fuera que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Entonces lo que deja es esa incertidumbre de un cuento que no se cierra, sino que da muchas interpretaciones, las que ya vimos que se decía que era el peronismo, la dictadura peronista, ya dijo que eran entidades, y él dice, Cortázar a la televisión francesa dijo que había sido una pesadilla. Este de Bestiario, casa tomada. Cortázar publica el año 56 El final del juego, su segundo libro de cuentos, donde hay un cuento que se llama La noche boca arriba. Un cuento genial, donde un muchacho que va en una motocicleta tiene un accidente, sufre un accidente. Se golpea muy fuerte el cráneo y debe ser operado de inmediato con urgencia. Pero cuando está siendo operado en la sala de operaciones, él tiene un sueño extraño. Sueña que está en la oscuridad y ve que hay un sacerdote maya que está con él. No entiende bien qué le ocurre. Después vuelve a la conciencia y está de nuevo en el quirófano, lo están preparando para operar. Y después cuando se vuelve a quedar dormido, este personaje ve que está siendo preparado para un sacrificio en una pirámide, que él ha sido capturado para ser sacrificado. Es muy extraño. Entonces él pide despertar de esa pesadilla que lo está atormentando. En la idea cortasiana gira mucho en torno a estos cuentos fantásticos, que algunos han llamado surrealistas, pero no creo, porque Cortázar nunca adscribió al surrealismo como tal. Este personaje, este joven, al final se da cuenta que va a ser sacrificado en la pirámide del Sol. Y lo que ocurre es que en realidad el que está soñando es ese indígena que va a ser sacrificado. El sueño del accidente, la realidad del accidente es el sueño de este indígena. O sea, toda esa realidad que de la motocicleta es solamente un sueño. Su realidad es que él va a ser sacrificado en la pirámide. La noche boca arriba, maravilloso cuento, se los recomiendo, del final del juego. Y en ese cuento viene una de sus pasiones, el cuento Torito. Como Cortázar era un adicto al box, incluso escribió un ensayo que se llama Round, donde él dice, la novela gana por puntos, el cuento gana por nocaut. Cortázar habla de este concepto de Torito. El Torito de los Mataderos, Justo Suárez, fue para ellos lo que para nosotros fue Martín Vargas. Un gran boxeador que nunca ganó el título mundial, pero sí fue la máxima estrella de los años 30. Él pasó de la pobreza a la riqueza de un momento a otro, derrotó a 40 campeones argentinos, fue a Estados Unidos, derrotó a 5 campeones norteamericanos. Entonces cuando él incluso fue a Inglaterra, y estando el mismo príncipe de Gales, Torito lo noquea. Entonces esta historia le fascinó tanto a Cortázar que la reconstruye en el cuento Torito. ¿Pero en base a qué?
como a la antigua, como a la usanza popular de escuchar a los mayores, porque don Jacinto Cúcaro era el profesor de la Escuela Normal Acosta, Mario Acosta, y donde les contaba las peleas de Justo Suárez. Y Cortázar, que era un adicto al box, le escribe este cuento, pero de la perspectiva de que Torito murió muy joven, porque se enfermó de tuberculosis. Fue a Estados Unidos, peleó 5 peleas más, pero ya venía muy enfermo. Cuando volvió a Argentina a pelear el título, Peralta, que era el aspirante, lo derrotó, lo mató prácticamente en el ring, porque él ya padecía de la tuberculosis, ya no era el mismo muchacho fuerte. Y aquí Cortázar habla de los tangos que le dedicaron como al gran jinete Leguizamo, ese tango que decía del Mataderos al centro y del centro a Nueva York, o sea, increíble. Voy a leer partes de este maravilloso cuento, Torito, del segundo libro de Julio Cortázar, Final del juego, del año 1956, donde también está el cuento La noche boca arriba. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra la soga, te encajan la viaba, anda, aquí venís vos con consuelos, te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. Vos te creés que yo me desespero, lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén? Cómo lo cantaba, pucha, que son largas. Y esas, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo vengo a conocer la noche, si no la conocía, venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9, a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba era una casualidad. El patrón, y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés, otra cosa que no sé hacer es mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido que me hiciera la gran macana de levantarme a los 2 segundos. Cabrero como la gran flauta. Tienen razón, si me quedo hasta el 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así. Pa' peor la tos, después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. Ni mear puedo solo. Es tan buena la hermanita, me da leche caliente y me cuenta cosas. Justo Suárez está en el hospital, padeciendo tuberculosis, y va reconstruyendo. Cuando dice el patrón es Tito Lecture, el gran promotor del box argentino, y la única que lo siguió cuidando fue su hermana menor. En estos espacios temporales donde hay unos flashbacks que se va al pasado, se vuelve al presente, se proyecta a un porvenir oscuro, al cansancio de estar todo el día mirando el techo, siempre invocando las peleas, siempre invocando eso. Cortázar también tiene otro cuento que se llama La noche del mantequilla, que aparece en el libro de 1971 Octaedro. Ese cuento es un cuento muy bueno, donde narra una pelea que ocurrió, que se hace en París, organizada por Alain Delon, en una gran carpa a las afueras de París. Pelea del gran campeón argentino Carlos Monzón contra José Ángel Mantequilla Nápoles. Eran campeones de distintas categorías, welter contra mediano. Pero Cortázar, que supuestamente estuvo en esa pelea, mete en ese mundo a 2 agentes, uno de los montoneros argentinos y otro de la AAA Argentina, la agencia de investigación, que detiene ese día al que va a entregar un paquete al otro agente de los montoneros, y se produce eso. En ese momento estos espías se encuentran y se detienen, mientras ocurre esta pelea que es la noche del mantequilla. Borges lo había antologado en los anales de Buenos Aires, cosa que lo ayudó mucho, pero después hubo una distancia donde existe la incomunicación entre ambos escritores. Cortázar, cansado de esto, pide, como él llama, un exilio cultural. Pide el año 51 una beca para viajar a París, para estudiar en París. Ya no quiere estar en Buenos Aires, ya no le gusta, ya ha dejado para siempre la docencia, porque el hecho de que llegara a los peronistas, eso no le agrada. Entonces se va a ir a París. Allá en París trabaja como traductor para la UNESCO. Vive la vida
digamos, la vida de bohemia, la vida de la visita a los clubes de jazz, y ya que se convierte en un melómano adicto a Charlie Parker, a Chet Baker, a Miles Davis, a los grandes Yankees. Conoce las grandes exposiciones, las funciones de cine, cosas que él iría plasmando después en sus cuentos. El año 59 él publica el libro Las armas secretas, donde aparece los cuentos El perseguidor, que está basado en la vida de Charlie Parker, y Las babas del diablo, que Michelangelo Antonioni hará una película, Blue Hop, sobre una noticia que Cortázar había visto, que en una sesión fotográfica en un parque vieron que había un cadáver. Entonces daba la impresión o había ocurrido un crimen, y él lo conecta directamente a este cuento, Las babas del diablo. Cortázar tiene en aquel entonces, empieza a trabajar, a traducir sus novelas. El año 60 las cosas cambian. La Universidad de Puerto Rico le encarga a Cortázar traducir las obras completas de Edgar Allan Poe, y puede comprarse un departamento en la plaza del General Bureau, en el número 9, y él puede vivir tranquilamente. Aparte, en aquel entonces él está comprometido con una pareja que es fotógrafo, entonces pueden hacer libros con fotografía y con los textos que él va escribiendo. El año 60 publica la novela Los Premios, y durante un periodo de 2 años, donde no había nada claro en lo que estaba escribiendo, termina en lo que fue después la obra magna Rayuela, que cuenta la historia de Oliverio Girondo, un argentino exiliado en París, y su amiga la maga, que tiene un bebé a quien llaman bebé Roquemadou. Como todos sabemos, o lo cuento a los que no han leído Rayuela, que tiene en las primeras páginas instrucciones para ir leyendo. Va del capítulo 1 al 52, después se salta al 100, vuelve al 3. Es rompiendo la linealidad de la novela clásica. Cortázar hable otra dimensionalidad en lo que es la lectura. La gran editora Carmen Balces, de la editorial catalana Seix Barral, lo descubre, y Cortázar ya se hace un grande entre los grandes en lo que fue el fenómeno llamado el boom latinoamericano, en el cual participó también García Márquez con 100 años de soledad, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros, Pantaleón y las visitadoras, el mismo Jorge Edwards con El obsceno pájaro de la medianoche, el mismo Juan Carlos Onetti con El astillero, etc. Pero Cortázar lo había dicho. Cortázar dijo que este era un fenómeno. El boom latinoamericano es una invención de los editores para agrandar más la idea de los grandes escritores latinoamericanos. Rayuela tiene mucha prosa poética. Voy a leer el capítulo que me fascina, que es el capítulo que siempre los jóvenes lo declaman en las micros, en el metro, el capítulo 7 de Rayuela. Muy corto, dice: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerme todo y recomenzar. Algo nacer cada vez que toco la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja. En la cara, una boca elegida, entre todas, como soberana libertad elegida para mí, para dibujarla en mi mano, por tu cara, y por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de lo que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más cerca, y nuestros ojos se agrandan y se acercan entre sí y se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Este es el capítulo 7 de Rayuela. Hay otro capítulo que es el capítulo 2, donde
La maga, que es el otro personaje, habla del bebé Rocamadour, dice bebé Rocamadour, conejito de peluche, lloras mucho, pero no te puedo traer porque está lleno de libros, porque aquí está todo desordenado, porque tengo que salir a París a ver el acorazado Potemkin, aunque se venga el mundo abajo lloviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el capítulo 68, donde la interpretación es que describe una relación sexual, un encuentro sexual, pero a la manera de Julio Cortázar, y ojalá les guste, es el capítulo 68, y así va. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambomios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un crimado quejumbroso, y tenían que convulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se empejunaban, se iban apeltronando, redulpimiendo, hasta quedar tendido en un crimalciato de ergonamina al que se ha dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo que él se aproximara suavemente a sus orfelunios. Apenas se empejunaban, algo como un lucordio los encrestoriaba, los estayustaba, los paramovía. De pronto el clinón, la cesterfurosa convulcante en las mátridas, el jadeollante en boca plumea de orgumio, los espreomios del meopasmo, la sobrehumítica agopausa, evoé, empolpasados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlunios y mármulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolvía en un profundo pínice, en iolamas de argotendidas gasas, en caricias casi crueles, que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Un poco enredado, pero ese es el idioma que Cortázar inventó. Y la invitación es leer a el Rayuela y hacer el ejercicio. Este es un desafío para todo escritor y poeta, el capítulo 68 de Cortázar, aprenderlo, ojalá de memoria y declamarlo bien. Es un poco complicado, pero es el desafío que debe quedar para todo escritor. Cortázar viajaba mucho por París, se había convertido en un melómano adicto, le gustaba ir por las librerías de viejo, comprar miles de novelas, comprar billetes, comprar monedas antiguas. Cortázar tuvo un compromiso político muy marcado. Cortázar en el año 59, con el triunfo de la Revolución Cubana, viaja a Cuba, conoce a Fidel, conoce al Che, y es más, en el libro Todos los fuegos, el fuego, donde él escribe un día de la guerrilla de Ernesto Guevara. En ese mismo libro está Autopista del Sur, que es el concepto de lo que premonición de lo que ocurriría en la autopista en París, donde un gran taco, en ese gran taco todo el mundo no puede avanzar y pasan horas y días y toda la gente se baja y se hace amigo del otro. Ese está en Todos los fuegos del fuego, Autopista del Sur. Él se une al concepto en Cuba, al concepto marxista, se convierte en un escritor totalmente comprometido con la causa guevarista. Más tarde se unirá a la idea del triunfo de los sandinistas en Nicaragua. Cortázar se va a vivir a Nicaragua, recibe de los comandantes de la Revolución Nicaragüense la medalla Rubén Darío de la Libertad, lee estos cuentos ante ellos, ante obreros, ante los revolucionarios, se hace amigo de lo que es de Solantinay, el lugar donde el poeta Ernesto Cardenal tenía una especie de lugar paradisiaco, y un cuento que escribe se llama Cortázar Apocalipsis en Solantinay. Cortázar tiene este compromiso. Ya a sus 70 años él ya ve caer lo que fue la dictadura argentina. Después de haber escrito, voy a nombrar los libros, los premios, el 60, Rayuela, el 63, 62, Modelo para Armar, que es una continuación del capítulo 62 de Rayuela, donde él hace alusiones, deja espacios en blanco, es una cosa experimental que él hace. El libro de Manuel, que es uno de los libros más cuestionados. Es un libro con recortes de prensa como pastilla, con reflexiones, con gráficos. Es un libro que habla sobre el concepto político, o el concepto político.
Él continúa escribiendo muchos ensayos, La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo en 80 mundos, Buenos Aires, que es un libro de fotografía, ya hablamos del libro Round. Pero ya después este Cortázar, que vuelve a la Argentina, el año 81, él pide la nacionalidad francesa porque la dictadura argentina le prohíbe su regreso. Pero cuando vuelve la democracia, él va y él quiere conversar con el doctor Alfonsín, que era el presidente de la Argentina, y no lo reciben. Eso causó un desaire a Cortázar que realmente a él le dolió. Quizás los asesores de Alfonsín le dijeron que no era buena idea recibir a Cortázar porque Cortázar está muy identificado con la izquierda latinoamericana, con la inteligencia de la izquierda. Y Cortázar no es recibido. Cortázar muere en 1984, pero los rumores es que muere de SIDA. Cortázar tuvo una gran barba frondosa y hermosa que se llegó a decir que era falsa. No lo sabemos. Pero sí fue sepultado en el cementerio de Montparnasse junto a su última esposa, la fotógrafa Carol Dunlop. Y ahí quedaba uno de los grandes ejemplos. Cortázar tampoco nunca recibió el premio Nobel de Literatura, pero nos deja estas obras grandes, lo que es las prosas breves del año 62, Historias de Famas y Cronopios, que es una de las maravillosas. Cuando la televisión francesa le pregunta a Cortázar ¿qué es un cronopio? Él dice: un cronopio es un dibujo mal enfocado o un poema sin rima. Pero en el fondo venía a representar para Cortázar las clases sociales, las famas, los cronopios, las clases sociales argentinas, muy marcadas, como los cronopios querían llegar a ser famas y todo eso. Son 74 relatos cortos, muy interesantes, instrucciones para llorar, instrucciones para subir la escalera, etc. Que queda el estímulo que ustedes nos busquen. Es un libro maravilloso. Cumplo con la tarea de presentarles a los que no... Me llamó la atención hace muy poco conversar con muchos jóvenes que no conocían a Cortázar. Algunos pensaban que era peruano, otros solamente lo conocían de nombre. Y ojalá pueda ayudar esto de que lo busquen y puedan conocerlo. Es un gran amigo, es un gran maestro. Y recomiendo un libro que salió hace el año 2013 que se llama Julio Cortázar, Conferencias en la Universidad de Berkeley. Él en ese libro va explicando el fenómeno de la creación literaria. Ahí habla cómo se escribió Rayuela, cómo se escribió Bestiario, cómo nacieron estos cuentos Casa Tomada, La Noche Boca Arriba, etcétera, etcétera. Cómo él se vinculó con la izquierda latinoamericana. Espero que haya gustado esta clase. El mundo cortasiano es un mundo que juega mucho con la ironía, con lo que no tiene mucho sentido también. Juega mucho con esas ideas un poco también muy influenciado por Borges, indirectamente, pero muy influenciado también por Borges, por esos mundos extraños, esos mundos. Y bueno, la gran parte, la otra tarea tienen que hacerlo ustedes, que ustedes tienen que ir y estrechar la mano de Cortázar y los libros son, como decía el gran maestro, si están cerrados son cosas muertas, están vivos cuando los abrimos. Y ahí podemos conocer al gran Julio Cortázar que nos está esperando. Eternamente Él está esperando mostrarnos su mundo. Ojalá les haya gustado. Y me despido de ustedes, por favor. Escriban, ¿cuál es la palabra? Me gusta. Y recomiéndennos. Se hace con mucho cariño. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.